Bueno, buen día a todos. En un nuevo encuentro, en un intento de ir uniendo los distintos centros de atención con los cuales interaccionamos y trabajamos todos los días desde SEMAFE, tratamos de, en esta oportunidad, hablar un poquito de una de las actividades importantes de esta institución, que es la parte de medicina quirúrgica ambulatoria y semiambulatoria. Para eso voy a tener en la mesa al jefe del departamento de cirugía, que es el doctor Luciano Wenger, que en unos minutos va a estar con nosotros, y tengo a dos enfermeras que hace mucho tiempo no nacieron acá en SEMAFE, sino que vienen ya de otras instituciones y vienen trabajando en el ambiente quirúrgico. Les voy a pedir que se presenten. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Karina Estechina, soy licenciada en enfermería. Me he desempeñado en distintas áreas de lo que es enfermería, una de ellas fue la quirúrgica, y en distintos nosocomios, así que bueno. Y Romina. Hola, buenos días, yo soy Romina, soy enfermera e instrumentadora y actualmente estoy en quirófano de SEMAFE desde que se abrió. Bien. Habíamos invitado también al Departamento de Nutrición, porque consideramos que es importante que estuviera, pero bueno, no han podido estar en esta oportunidad. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de una introducción primero, por qué y para qué hacemos estos talleres. En primera línea es para lograr que ustedes por ahí entiendan algunas de las conductas que tomamos desde acá y a su vez colaboren con el periodo prequirúrgico, que es tan importante como el posquirúrgico. En general, antiguamente las personas iban a un acto quirúrgico, así sea un acto quirúrgico ambulatorio y programado, pero sin ningún tipo de preparación más que una valoración cardiológica que se introdujo en los últimos 10 años, pero sin una preparación integral, que es lo más importante para lograr éxito en la cirugía y no complicaciones por otro lado. Es muy importante tener en cuenta que un individuo que va a ser intervenido quirúrgicamente es un individuo que va a ser agredido, y esa agresión de su cuerpo, de su medio interno, tiene una respuesta rápida e inmediata que, si está preparado para la misma, no genera ningún tipo de complicaciones. Y si no está preparado, esto se puede justificar en la medicina de urgencia. Cuando un paciente llega en urgencia, no está preparado, entra a una cirugía para salvar la vida, y bueno, lo peor fue el momento del acontecimiento que llevó al evento o a la intervención quirúrgica. Pero en realidad, si uno analiza, habría mucho menos cirugías de urgencia si se programarían las cirugías y se prepararían las personas cuando se detectan acciones quirúrgicas que deberían ser programadas. Ese es el ejemplo de las colecistitis agudas, de las pancreatitis, los abdómenes agudos infectados, las peritonitis que llegan tarde, digamos, ¿no? Y fundamentalmente porque centros de medicina ambulatoria o semiambulatoria como nosotros, en realidad no damos abasto con dar la respuesta a la demanda o a la alta demanda. Esto se agudizó muchísimo en tiempo de pandemia. Escuchaba que en la ciudad de Rosario se organizó como un campo
Se cayó conexión, digo. Hay que ponerlo primero en la lista. Ahí vino otra vez. Bueno, interrumpimos un poco la conexión, así que volvemos a compartir la pantalla. Bueno, y ya está con nosotros el doctor Luciano Wenger, que bueno, es el jefe del departamento de cirugía y al cual después de terminar esta breve introducción le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con la forma de interaccionar. Bueno, como decíamos al principio, el enfermo crónico es un enfermo especial, que los objetivos de una valoración perioperatoria o preoperatoria tiene que ver mucho con aumentar la calidad del cuidado, evaluar el estado clínico del paciente, proveer un completo perfil del riesgo clínico, permitir al paciente retomar su vida habitual tan rápido como sea posible y prevenir el eventual desarrollo de complicaciones, que es lo más importante, digamos, ¿no? ¿Para qué estos talleres? Estos talleres fundamentalmente es para romper con el sistema de la interconsulta. Interconsulta es, te mando una consulta y me desligo de la consulta. La interacción sería que accionemos juntos desde los centros de atención primaria a este que es un centro ambulatorio de segundo nivel, en forma permanente para conocer las personas con las cuales estamos trabajando y de alguna manera tratar de lograr que sientan que es un solo equipo el que está trabajando con ellos. O sea que la interacción describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades o sistemas, que es muy diferente a esto de la derivación, que es remitir a un paciente como parte de una interconsulta a otro profesional para una atención complementaria. Acá no sería complementaria, sino sería de interacción permanente, porque el paciente en el perioperatorio necesita de ese ida y vuelta y del trabajo de ambos escenarios, el escenario de la medicina de segundo nivel y el escenario de APS, que sería donde ustedes, los que nos están escuchando, están. Por esto es muy importante que para entender que no se produzca una infección, que es el principal cuco de las cirugías, digamos, y lo que genera un alto costo, sabemos que los números en infecciones perioperatorias son altísimos. Macrofágica, que nos va a ayudar a adicciones. Este es el momento en que por ahí es fácil convencer a alguien, mira, por un mes antes de la cirugía no fumes, no tomes, no marihuanes, ni te pongas lo menos posible. Si te pones 10 veces, ponete 3, y si podés, no ponete. Total, es un mes. O sea, esto genera, por ejemplo, dejar el cigarrillo a los 7 años, a los 7 días modifica el endotelio, modifica la respuesta macrofágica y nos da muchísimo mejor plafón para una cirugía sin complicaciones. Entonces vamos a ver todo esto que hablamos, el ejercicio, las comorbias que tiene, valorar todas las comorbias que tiene, no es lo mismo un paciente que es diabético, hipertenso, dislipémico, obeso, EPOC, a alguien que solamente tiene un poco de sobrepeso. O sea, las comórbidas tienen mucha importancia y a su vez cuáles son los fármacos que están tomando como medicación crónica, cuáles tienen que suspender 2 días antes, 3 días antes, son factores importantes a tener en cuenta.
es muy importante elegir de acuerdo, y esto forma parte de lo que Luciano tiene que hacer, qué cirujano, para si tenemos esa interacción, cuál es el cirujano más hábil en esto, para que el tiempo de cirugía sea menor para este paciente que es más complejo, y por ahí no poner la turnera por turnos y nombres, sino poner la turnera por complejidad y habilidades del cirujano. Que esto también es una cuestión individual del cirujano, ¿o no? Es muy importante que si se trabaja adecuadamente y en interacción, yo tengo este paciente que necesito un cirujano rápido, ágil, entonces, bueno, pongo a este, y a este que no tiene importancia, el tiempo es de menor valía, le pongo este grupo de pacientes. O sea, esto muchas veces es difícil, ¿no? Muy difícil, pero es lo que tenemos que tender a lograr para disminuir las complicaciones. Entonces, las consideraciones especiales, ver si el paciente está estable o está crítico. El crítico al CEMAFE no va a llegar, porque ese es un paciente que va a ir a la guardia, pero nosotros tenemos que tratar de disminuir ese número de críticos, porque en general los críticos, la población de críticos, está generada por los estables que no son operados adecuadamente y en tiempo, porque la agenda de los lugares donde se pueden trabajar, digamos, adecuadamente en cirugías programadas, tengo entendido, después vamos a hablar un poquito, le vamos a preguntar a Luciano eso, cuál es la posibilidad de infraestructura del CEMAFE si tuviera, por ejemplo, más grupos de anestesistas, más horarios de cirugía, podríamos con una capacidad operativa para bajar las listas que tenemos de espera, que sobre todo aumentaron un montón durante la pandemia. Yo les comentaba al principio que lo que pasó, por ejemplo, en Rosario, que hicieron esa maratón de cirugía oftalmológica, no sé si viste, que 400 cataratas en un día evacuaron por una infraestructura que armaron. Bueno, CEMAFE podría, teniendo anestesistas y teniendo equipos de cirugía, evacuar ese listado grande y evitar y disminuir los enfermos críticos, porque los críticos van cayendo a las guardias por eso, porque no tienen el acceso adecuado en el momento oportuno. Hay que determinar cuáles son los factores de mal pronóstico, decidir cuál es el manejo perioperatorio, cuál es... Listo. Bueno, tuvimos un problema de conectividad, así que vamos a retomar más o menos desde donde empezamos a hablar, porque la importancia de realizar esta interacción con los centros para lograr prevenir complicaciones en los actos quirúrgicos y disminuir el número de enfermos que requieren, digamos, cirugías críticas. Habíamos hablado que necesitamos de un sistema de prevención que tiene que articular y funcionar adecuadamente desde los centros de salud y todo el sistema de engranaje, y además acciones particulares sobre las personas que tienen que ver con promover movimiento, nutrición adecuada, abandono de adicciones y control de su medicación crónica de manera adecuada para poder articular de alguna manera el tiempo y el momento quirúrgico adecuado para disminuir la posibilidad de complicaciones. Entonces, por eso en esto nosotros la selección de si estamos ante personas con estabilidad o enfermos críticos, que esos no estarían viniendo acá, decíamos, al CEMAFE, y nosotros podríamos disminuir ese número de enfermos críticos si logramos aumentar el número de cirugías programadas con tiempo, en el momento justo, que no lleguen a complicarse como en este momento por largas listas de espera. En general, cuando un paciente se anota para cirugía, a lo mejor cuando llega ya pasó por una complicación aguda y pasó por una cirugía crítica en alguno de los hospitales de emergencia de nuestra ciudad. Por eso es muy importante determinar los factores de mal pronóstico, intentar corregirlos, decidir un manejo perioperatorio intensivo o programado, qué estudios, qué interconsultas, qué cosas debemos nosotros trabajar antes de la cirugía para de alguna manera descartar patología, porque, por ejemplo, hay personas que parecería estar muy bien, pero tienen una infección molar,
una infección urinaria oculta y vienen por una cirugía traumatológica para colocación de una prótesis, por ejemplo, y estos pacientes tienen o están cursando alguna infección. Es muy importante estratificar los riesgos para la intervención de complicaciones desde el punto de vista de una insuficiencia cardíaca descompensada, una insuficiencia renal, y para esto hay que realizar con tiempo las interconsultas y la programación de las acciones, que en esto un poco la creación dentro de la unidad del CEMAFE de un área de hospital de día y de internación transitoria permite que nosotros podamos programar y de alguna manera diseñar cómo preparar a estos pacientes para que disminuya el número de complicaciones. Entonces hablaríamos de un preoperatorio, de cuidados intraoperatorios y las complicaciones que puedan surgir, que ustedes también estén al tanto cuando la persona llega en el periodo postoperatorio, para que puedan también trabajar sobre algunas cuestiones que pueden haber influido, digamos, para un postoperatorio tórpido en el momento intraoperatorio, que son a veces esperables, a veces no esperables, digamos, ¿no? Por eso requiere el trabajo interdisciplinario en forma permanente. Es muy importante la confección de una buena historia clínica donde se consignen todos estos ítems y que realmente todos los integrantes de ese equipo de atención estén al tanto de los ítems con los cuales va a trabajar en ese paciente en particular. Fíjense que ser fumador, ser diabético, ser obeso, estar desnutrido, tener alguna entidad en la piel que pueda ser impetiginizante, los tiempos de hospitalización, una persona que estuvo a lo mejor 3 meses internada en un centro puede tener gérmenes resistentes, aunque ahora esté en ambulatorio y hayan pasado solamente 15 días, puede tener gérmenes resistentes que no son de la comunidad, digamos, ¿no? Entonces, todos estos ítems, desde que se decide una cirugía, hay que tener en cuenta que si vamos a una programada con tiempo, va a tomar a lo mejor entre 1 y 4 semanas aproximadamente la preparación con... Sí, ahora en la parte hospitalaria estamos demorados con los tiempos quirúrgicos y a veces pasa más tiempo de más 4 tiempo. semanas. Sí. ¿Cuánto es el tiempo máximo estimado en el rango, Luciano? Mira, no es que hay un tiempo, a veces tenemos listas muy largas de cirugías, a veces vienen pacientes que hace 4 años que están esperando una cirugía. 4 años, sí. La verdad que hay eso veces que hace 7 algunos, 7 años que están esperando, y obviamente la patología que más operamos acá, que es la litiasis vesicular, en cuanto a lo que es de cirugía general, son pacientes que a veces van al hospital Cuyen, van al hospital Iturraspe, van al protomédico, vienen a CEMAFE, van a una guardia porque están con dolor, y a veces hacen muchísimas consultas antes de que se opere, y cada una de esas inflamaciones que tienen, como porque son colecistitis aguda, hacen que después la cirugía sea mucho más compleja en el momento de realizarla. Claro, el camino de complicaciones intermedias que lleva a que el costo también paciente, porque es una persona que laboralmente está pidiendo permisos, tiene un costo sobre su economía familiar, o sea, incluso esas tienen internaciones a veces de 24, 48 horas en un tercer nivel. Claro. Y eso también los internan 48 horas, pero no los operan, y se va a la casa y después a una consulta al centro de salud. El fin de semana está con dolor y van a la guardia nuevamente del hospital. Sí, y con analgésicos antiinflamatorios permanentes que van dañando también, como enfermos crónicos, la parte renal, que es muy importante. Entonces, los pacientes de alto riesgo, este listado es corto y pequeño, digamos, pero agrupa los grandes síndromes como la enfermedad pulmonar, la diabetes mal controlada, la hipertensión severa, la anemia, o sea, un factor condicionante de mal pronóstico para la cirugía desde el punto de vista clínico es tener la disponibilidad de transferencia de oxígeno a través de los glóbulos rojos baja, o sea que esto es una condición que muchas veces no se tiene en cuenta. En una cirugía de urgencia uno lo puede contemplar
por arriba, pero en una cirugía programada debería tenerlo siempre. O sea que edad, estado de nutrición e inmunidad, antigüedad de enfermedad, existencia de patología preexistente, todo esto tiene que ver un poco esto que decía, y lo que hablábamos hace un rato de la experiencia del equipo interviniente, que si nosotros pudiéramos programar de acuerdo a habilidades, quizás podríamos generar equipos de trabajo hábiles en un área, en otra y en otra, independientemente de las especialidades quirúrgicas, sí, digamos, ¿no? O sea que muchas veces eso también hace. Es importante esto en los centros de salud, que la persona que va a derivar un paciente para cirugía, el médico o el profesional que dice, bueno, este paciente lo tendría que derivar a una cirugía programada, que vaya contemplando del examen físico algunos aspectos como el peso, la talla, el estado nutricional, el estado respiratorio, o sea, las infecciones respiratorias que haya tenido en los últimos 6 meses, la posibilidad de desarrollo de gérmenes mutantes resistentes y que a lo mejor tuvo 3 series de antibióticos por una infección respiratoria y llega para una cirugía laparoscópica porque tenía el turno de otorgado hace tanto y entra, porque no va a perder el turno, pero está saliendo de la 3ª infección con utilización de 3 series de antibióticos que le puede generar resistencia, y esa persona es a lo mejor cubierta en su cirugía laparoscópica con algún antibiótico que es resistente ya y genera lo que hoy se llama la catástrofe infectológica, digamos, ¿no? Así que esto es muy importante, igual la parte cardiovascular, la parte cerebrovascular, y una cosa que es muy importante, y esto no se contempla muchas veces de los centros de salud, la organización con los trabajadores sociales de cómo va a ser su tiempo de cirugía, qué va a pasar con su familia, la disponibilidad de dinero familiar, sobre todo en salud pública, que a veces es el único ingreso, un albañil, por ejemplo, que el único ingreso familiar es por ahí su diario, su semana, su honorario, su sueldo semanal, digamos que esto la familia a lo mejor no lo va a tener por 1, 2, 3 semanas. Entonces esto, ¿cómo se organiza desde el trabajo social para la cobertura de esa familia? O sea, todas estas cuestiones y eso genera preocupación en la persona, porque dice tiene chicos, que van a comer, por más que la persona, esto son cuestiones que no se contemplan desde los centros de salud y que debemos trabajar para que esto se pueda realizar. Considerar estudios por supuesto, como decíamos recién, de toda la parte la parte hematológica, muy importante, la hemoglobina, el hematocrito, ver que esto se pueda... El estudio del ionograma, o sea, los electrolitos, que muchas veces tenemos estados de hiperpotasemia, de hiponatremia en enfermos crónicos, por ejemplo, diabéticos, hiperosmolaridad, deshidratación celular. Todo esto debemos tener en cuenta, y los estudios de coagulación, que ya todo el mundo de alguna manera lo contempla, pero igual el nivel de proteínas, el nivel de colinesterasa sérica, que nos habla de la reserva hepática ante cualquier evento que pudiera surgir como complicación anestésica, como tóxico de los anestésicos, o sea, todas estas cuestiones que son importantes tenerlas en cuenta. La valoración cardiológica y la parte de revisación del electrocardiograma adecuadamente, quién requiere un monitoreo, quién no requiere un monitoreo, y quién requiere un monitoreo cardiológico dentro de las 48, 72 o semana después de una cirugía. Eso muchas veces se contempla mucho el prequirúrgico cardiológico y no el posterior, que puede actuar la cirugía como una injuria descompensante de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y no se contempla el post. Y por ahí la persona está disneica a los 3 o 4 días de una cirugía laparoscópica y dice, no, es por el aire, por la distensión, y está en insuficiencia cardíaca, digamos, ¿no? Por esto, bueno, la parte de placa de tórax y examen cardiovascular, y estas cuestiones también hay que valorar individualmente de acuerdo a lo que uno recogió en la historia clínica. Esto es muy importante, los fármacos. Sobre todo los pacientes crónicos están polimedicados, están en general con fármacos, sobre todo si tienen
artritis reumatoidea, artrosis, si tienen enfermedades oncohematológicas, están con fármacos a veces analgésicos, sedantes, antidepresivos, o sea, todos que interfieren con o interaccionan con los anestésicos. Entonces, tener en cuenta qué tenemos que suspender, cuántos días antes, cuántas horas antes, cómo vamos a manejar el perioperatorio de esa persona hasta los 7 días posteriores a la cirugía, es muy importante. Y algo que generalmente no se tiene en cuenta es la cuestión de la ingesta de alimentos. No comas nada los 4 o 5 días y llegan desnutridos a la cirugía. O sea, hay como un mito de no voy a comer nada esta semana porque me opera el lunes, y en realidad tiene que comer adecuadamente para nutrir y aportar nutrientes, y dejar la ingesta a las horas que se necesitan para la cirugía, digamos, ¿no? Esto también, hay muchos mitos que uno tiene que bajarlos con la educación, y acá creo que está el trabajo de enfermería, es muy importante, en colaboración con la trabajadora social, la gente de salud mental, que también tiene que preparar, digamos, a la persona para una cirugía. Bueno, sabemos, y esto lo puede decir mejor Lucho, que de acuerdo al tipo de cirugía son los grados de complejidad, digamos, ¿no? ¿Y cuáles serían en el CEMAFE, digamos? Bueno, CEMAFE tiene varias características. Una, que es un centro ambulatorio, y la complejidad también la da la anestesia. Entonces, lo que nosotros hacemos son cirugías en pacientes ASA 1 y ASA 2, o sea, con 0 comorbilidades prácticamente. Que son más o menos lo fuimos. Exactamente. Ajá. Prácticamente son alguna enfermedad sistémica leve, como hipertensión, una diabetes de reciente comienzo. Y las cirugías que hacemos pueden ser desde una vesícula, hernias umbilicales, hernias inguinales, alguna eventuración chica, cirugía traumatológica, artroscopía simple, artroscopía de ligamento, centro otorrino, desde oído, nariz, amígdalas. También hacemos cirugías plásticas, leves, pequeñas. Cirugía oftalmológica también hacemos, catarata, pterigium, cirugía urológica, desde fimosis, vasectomía, osteoplastia. Ginecológica también, quistes de ovarios, lisis tubarias. Algunas cirugías de mama también, algún cuadrante también hemos hecho. En esto tenemos que resaltar que, bueno, a raíz de la llegada de la pandemia, yo digo siempre, las grandes situaciones catastróficas traen consigo algo bajo el brazo que dejan, digamos, además de dejarnos toda la experiencia que nos dejó la pandemia. Yo recuerdo haber vivido también la situación catastrófica de Santa Fe de la inundación, y ahí surgió Hospital de Día en el Hospital Cullen, y bueno, y acá en el CEMAFE surge la Clínica Internación de Cuidados Progresivos Clínico-Quirúrgicos, donde tenemos 10 camas que generaron, digamos, la posibilidad, por ejemplo, para otorrino, de algunas cirugías de mayor complejidad, porque tienen el cuidado pre y postoperatorio de 48 horas, que le era muy difícil conseguir en los hospitales de tercer nivel por la ocupación de cama caliente que tienen permanente. O sea que la liberación de cama caliente en esos hospitales, desde ya, bueno, la semana pasada también el doctor Poletti nos pide la posibilidad de que las endoscopías, que son ASA 2, 3, por ahí le hagamos el cuidado periendoscopía, porque no tienen el espacio, digamos, por la disponibilidad de camas para la internación previa y post de la endoscopía. Así que eso creo que es una de las cuestiones que favoreció por lo menos al grupo de otorrino, nos ha comentado, y otros grupos también, gineco, que utiliza mucho el servicio para ese tipo de controles, digamos, ¿no? Postoperatorios principalmente. Así que bueno, es muy importante dos patologías de tan alta prevalencia como la hipertensión y la diabetes, que tienen que tener un tiempo de preparación para ir a una cirugía sin complicaciones. Uno es la hipertensión, que el paciente generalmente tiene una labilidad hemodinámica alta, tiene esto de las alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ir acompañadas de acuerdo al tratamiento que está haciendo, y las órganos específicas como si tuvo o no accidentes cerebrovasculares, si tiene stent o no. Esto
nos va a determinar, digamos, mayor riesgo o menor riesgo. Más o menos este cuadro lo que refleja es el estado hemodinámico ideal sobre el cual se puede mover, digamos, esto lo maneja más el anestesista, pero nosotros tenemos que saber estable desde el punto de vista de su hipertensión para poder acceder a un acto quirúrgico. Por eso es muy importante, digamos, identificar si el paciente tiene algún factor condicionante de inestabilidad del hipertenso. Por ejemplo, si está con una infección respiratoria, si está con dolor, el uso de analgésicos, dolores articulares, nos inestabiliza a un hipertenso previo y esto por ahí justo le cae el turno de la cirugía programada y está con valores altos porque estuvo tomando analgésicos durante esa semana con mayor posibilidad de falla renal. El otro gran importante capítulo son los diabéticos, que como enfermedad crónica tenemos que ver si es un diabético con posibilidad de reserva insulínica, sin reserva insulínica, cómo manejamos sus glucemias, porque el peligro mayor es la hipoglucemia, más que la hiperglucemia, pero dentro de ciertos límites, y eso también nos va a ayudar a evitar complicaciones. Tratar de ver qué grado, digamos, de repercusión miocárdica tiene, de repercusión renal para el manejo de la volemia en estos pacientes y evitar la posibilidad de cetoacidosis diabética, que eso tiene que ver con la reserva. Un paciente que tiene reserva pancreática muy baja, más posibilidades va a tener de estas complicaciones perioperatorias que un paciente que tiene mayor reserva pancreática. Por eso es muy importante tener esa valoración previa para el manejo, sobre todo de la parte hemodinámica, para no sobrecargar al paciente y llevarlo a insuficiencia cardíaca. La aparición de valores de presión arterial intraoperatorio o una crisis hipertensiva durante la anestesia requiere, digamos, un seguimiento muy acotado y digamos, controlado durante las primeras 2 semanas en ese paciente por la posibilidad de evento vascular severo. En los metabólicos es más difícil el control de la hipertensión, sobre todo en el diabético ya, no tanto en el insulino resistente, pero generalmente tenemos que en paralelo, hoy ya no se habla tanto de la hemoglobina glicosilada, pero es un parámetro que ayuda más que la glucemia en ayuna, para decir, bueno, este paciente está más controlado o menos controlado para un acto quirúrgico. En general, uno que tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 8 está inestable. Este es un paciente con mayor labilidad vascular y que puede hacer una crisis hipertensiva intraoperatoria con los anestésicos. Así que bueno, tratar de evitar las sulfonilureas, porque las sulfonilureas es una de las cuestiones más de hipoglucemias perioperatorias. Por lo menos la semana anterior hay que suspenderlas y tratar de que venga sin glibenclamida ni glimeperida, por lo menos. El paciente a veces toman la glimeperida esa mañana de la cirugía y hacen hipoglucemias perioperatorias, ¿no? Eso es muy importante. Y en esto el médico del primer nivel de atención tiene mucha incumbencia, porque hacerse un listadito, el que conoce, que lleva su ficha del paciente, mirá, esto la semana antes no tenés que tomar esto, esto y esto, y para eso la interacción permanente, la consulta con nosotros, estamos abiertos para eso, o sea, creo que es importante programar esto más allá de la programación de datos, edad, DNI, barrio, también el relato de qué es lo que tiene cada uno de los pacientes. Así que, bueno, las consideraciones en diabetes son todas estas, el manejo de la glucemia, de la hemoglobina glicosilada, el retiro de las sulfonilureas, la prevención de la hipoglucemia. Así podemos tener pacientes que están en conocimiento de su enfermedad y tratados y controlados, y aquellos que no conocen su enfermedad. No sabía que era diabético y a lo mejor en el control de laboratorio prequirúrgico saltó que era un diabético no controlado.
Así que la presencia de enfermedad metabólica es un factor de riesgo alto, con un impacto grande sobre las complicaciones perioperatorias cardiovasculares e infecciosas. ¿Por qué? Porque los macrófagos están disminuidos o enlentecidos en su llegada y la posibilidad de que gérmenes de la piel. Esto también es muy importante, el baño de los pacientes antes de venir. Las posibilidades de baño en el CEMAFE no están, ¿no? O sea, ellos tienen que bañarse en su casa. Y muchas veces hay que ver la disponibilidad. Esto también el médico y el trabajador social dentro de las cuestiones de APS son muy importantes. A propósito de eso, un poco una de las cosas, bueno, el hipotiroidismo es otra de las entidades crónicas que influye muchísimo por la disponibilidad de cortisol en el momento quirúrgico. Es un acto de disestrés o de estrés, no tiene posibilidad de liberar cortisol y puede hacer hipotensiones marcadas el paciente o falta de respuesta, digamos, ¿no? Las infecciones respiratorias, esto de insistir en que el paciente trate de dejar de fumar 15, 20 días antes, que no esté exacerbado, esto es muy importante, ¿no? Así que lo que se debe conocer es mucho, las recomendaciones son mucho más que 10, como dicen algunos, 10 recomendaciones, mucho más de 10, y las connotaciones que se deben dar alrededor de un paciente perioperatorio creo que son muy amplias. Por eso un poco una de las preguntas al doctor Luciano Wangen, fuiste contestando ya algunas, las cirugías que se pueden hacer hoy en CEMAFE, y si vos te parece que cómo mejorar esto, bueno, mirá, ¿cuáles serían los puntos que vos te parece que podríamos trabajar? Sí. CEMAFE tiene mucha capacidad, el equipo de trabajo de CEMAFE es muy bueno. En quirófano, junto acá tenemos equipo de enfermería, instrumentadoras quirúrgicas, anestesistas, cirujanos, urólogos, ginecólogos. Nos haría falta más horas de anestesia, porque tenemos una capacidad de 3 quirófanos, una sala de endoscopía. Hay un horario de la tarde que está totalmente desaprovechado. Digamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos, por las anestesias, lo que se requiere es el postoperatorio. Para una anestesia raquídea a veces se requieren 6 horas de recuperación. Entonces nosotros hasta cierta hora podemos operar. Lo otro que no tenemos es guardia activa. Nosotros no somos un servicio de emergencia. Claro. Entonces tampoco tenemos servicio de residencia para el control de los pacientes. Entonces nos limitan los horarios y prácticamente hasta las 14 horas podemos llegar a hacer una cirugía. Como te digo, faltan anestesistas, después faltarían más camas. Que a medida que vas ampliando el número de cirugías, necesitas, a pesar de que son de una alta precoz, necesitas mayor número de camas para camas ese de giro. Observación para el giro cama. Para claro. el giro cama. En este momento con las 16, creo, de hospital de día y las 10 tenemos 26 camas. Sí, pero a veces son planes quirúrgicos. Por ejemplo, endoscopía es nuestro fuerte. Claro. Nosotros a veces estamos haciendo 20 endoscopías día. Claro. Entonces ese es un número muy grande. O días que hay cirugía plástica. En cirugía plástica a veces se hacen 7 cirugías plásticas en un día. Entonces eso también ocupa cama. Más los 20 pacientes de endoscopía también. Por ejemplo, el día de mañana tenemos un plan quirúrgico entre cirugía general. Aparte estamos prestando lugar al protomédico porque el protomédico está arreglando sus quirófanos. Entonces, mañana martes es un día que opera cirugía de CEMAFE, opera urología de CEMAFE, opera cirugía plástica de CEMAFE, que tiene unas 7 u 8 cirugías, opera el protomédico, que también hace 2 o 3 cirugías, y oftalmología, hace 2 cirugías oftalmológicas. O sea, y más o menos tenemos, ¿cuánto? Como 15 cirugías más las 20 endoscopías. Claro, muchísimo. Más, aparte, en hospital de día, que es el lugar de internación, se hacen otros tratamientos como pulsos de corticoides, se hacen infusión de hierro. Claro. Entonces, tenemos un número de pacientes muy altos y pocas camas a veces. ¿Sí? Totalmente. Entonces, claro, si uno tendría que trabajar algo más en CEMAFE, sería aumentar el número de camas, tener por lo menos 2 líneas más de anestesia. En este momento tenemos una sola línea de anestesia
para endoscopía y una sola línea de anestesia para cirugía. Sería un equipo completo, porque también tenés, si vos quisieras ampliar 4 horas a la tarde, suponete 4 horas. Tendríamos que tener mucho más tendría personal. Que tener otro personal, otro equipo completo para la tarde, digamos. Sí, tal cual. ¿No? O sea, para cubrir esa demanda, que yo creo que si lo hubiera se cubriría, pero sí. Automáticamente esa demanda no bajaría mucho el N, porque es mucho, está diciendo Lucho, que hay pacientes que están esperando 4 años. Sí, es muchísimo. Es muchísimo tiempo. Yo pensaba que la lista sinceramente estaba en 6, 8 meses. Cuando me dijiste 4 años, abrí los ojos. La lista nuestra más o menos está en 8 meses más o menos. Lo que pasa es que SEMAFED es un centro nuevo y como te digo, tenemos una sola línea de anestesia. Entonces, ese solo anestesista lo tenemos que compartir con todas las otras especialidades. Claro. La prioridad acá que le damos a SEMAFED es otorrino y endoscopía. Claro. ¿Por qué se presta eso? Porque los hospitales de tercer nivel dejaron de hacer endoscopía ambulatoria. Claro. Y los internan a los pacientes, como te pidió el doctor Poletti que hagan, internarlos previamente acá. Y el servicio de otorrino era un servicio que estaba en el Hospital Iturraspe. Claro. El único lugar donde estaba otorrino era el Hospital Iturraspe y ahora está en SEMAFED. Entonces, el servicio de otorrino es un servicio que cubre el centro norte de la provincia de Santa Fe y operan 3 días a la semana. Entonces, es el servicio que nos consume 3 días de esa línea de anestesia. ¿Y cuántos tienen por día más o menos? Y hay días que hacen 3 cirugías, a veces un oído lleva toda una mañana, claro, un implante coclear llevó casi 10 horas. Sí. Entonces, son a veces cirugías muy complejas. La amígdala debe ser la cirugía más rápida que hacen, pero también son cirugías que llevan tiempo, no podés hacer todo apurado, uno tiene que hacer como corresponde todos los pasos. Así que, pero bueno, a veces tenemos pediátricos, que las cirugías pediátricas son las únicas que hacemos acá en SEMAFED. ¿Cuáles serían los 3 puntos, si vos tuvieras que decir, claves para que tirarle a alguien del centro de APS que tendría que tener en cuenta pre- y postquirúrgico? En lo que es prequirúrgico, bueno, nosotros primero que evaluamos es la patología que viene derivado, porque a veces viene, un ejemplo, la litiasis vesicular. Cuando nosotros evaluamos a ese paciente, tenemos que evaluar sus comorbilidades, evaluamos si tiene enfermedades preexistentes y evaluamos la complejidad, porque no es lo mismo un paciente que viene con una litiasis vesicular simple que con una colecistitis aguda, o que a lo mejor el paciente tiene un hepatograma alterado y uno ya tiene que pensar que es una colecistitis, pero con una litiasis coliidosiana. Nosotros no tenemos equipo para hacer duodenoscopía, que es la CPRE. Entonces ese paciente ya nosotros no lo podemos resolver. Claro. Entonces, tenemos que evaluar su riesgo quirúrgico y anestesiológico, que eso generalmente, encima dura 6 meses la valoración prequirúrgica. Y a veces para acceder a un turno desde un centro de salud, a veces le lleva 1 mes. Entonces lo ideal es que nosotros pidamos el prequirúrgico y evaluemos si es un paciente para operarse en SEMAFED. Claro. ¿Sí? Perfecto. Porque claro, porque a lo mejor se programa todo, está esperando la programación todo en el centro y no es para SEMAFED. Y no era para SEMAFED. Exacto. Porque a lo mejor... O sea que la primera consulta debería ser directamente al consultorio de cirugía. De cirugía, para con una ecografía. Por claro. lo que nosotros necesitamos siempre es el diagnóstico. Claro. El diagnóstico de una litiasis vesicular, que es la patología más común que vemos, es con una ecografía. Entonces nosotros necesitamos ver el paciente para ver, porque a lo mejor no tiene ninguna enfermedad, pero es un paciente obeso mórbido. Exactamente. Que a lo mejor no se conoce ninguna enfermedad, porque generalmente esos pacientes obesos mórbidos con un índice mayor a 35 o 40 están asociados a otras patologías, pero a lo mejor no hicieron el diagnóstico. Entonces, ese paciente no es candidato para operarse en SEMAFED, porque al ser un paciente obeso mórbido y nosotros a lo mejor lo queremos someter a una cirugía, no tenemos unidad de terapia, no tenemos unidad de coronaria, y esos pacientes a veces tienen vía aérea dificultosa, o necesitan, si se complica, hacer una traqueostomía de urgencia. Nosotros no tenemos la complejidad que tiene un tercer nivel. Inclusive en el mobiliario de quirófano, porque la mesa quirúrgica soporta cierto peso. Claro. No estamos preparados para hacer ciertas cirugías por un montón de puntos, no solamente equipamiento
Claro. sino también profesionales que no tenemos, ¿sí? Como dice el equipamiento, el mobiliario de CEMAFE. Exactamente, o sea, tiene una capacidad que está limitada porque... Supuestamente no van a llegar esos pacientes a que nosotros lo resolvamos. Exacto. Bien, a propósito de eso, un poco aprovechando la presencia... Había una pregunta también, antes que nada, decía de los cuidados postquirúrgicos. Postquirúrgicos, exacto. Eso estábamos hablando con Romina, que es la jefa del quirófano también. Los puntos a tener en cuenta de un postoperatorio, a veces el cirujano es un poco celoso de su paciente una vez que lo opera y le gusta controlarlo en el post, un poquito. Le gusta controlarlo. El primer control que nosotros hacemos es generalmente entre los 7 y los 10 días. Nosotros la mayoría de las cirugías que hacemos acá son laparoscópicas, o sea que son muy pequeñas incisiones por las cuales abordamos los pacientes. Entonces, entre el 7º y el 10º día los citamos para la extracción de puntos. Pero siempre al paciente le damos los signos de alarma para que ante alguna eventualidad vayan a un hospital de tercer nivel. O si no, que vengan con nosotros. Pero como nosotros no tenemos guardia, estamos limitados con el horario. Generalmente, desde la mañana hasta un poco más del mediodía estamos. Pero siempre tener en cuenta eso. Nosotros hacemos cirugías menores, cirugías laparoscópicas en su mayoría, pero las complicaciones y los signos de alarma se los damos. Pero siempre avisamos que el paciente, ante alguna eventualidad, dolor, fiebre, supuración de herida, o algo que ellos no noten que vaya normal, dentro de las cosas que nosotros le comunicamos, que vayan a un tercer nivel. Dentro de esto que dice Luciano, yo creo que lo importante y prioritario es cerciorarnos de que el paciente haya entendido. Porque por ahí uno entiende, porque está en esto de todos los días, pero cerciorarnos de que el paciente entienda. Por ejemplo, ¿qué es ayuno? No comiste ni tomaste nada. O sea, saber preguntarle al paciente para que el paciente entienda y que se vaya del consultorio o se vaya del centro de salud con la consigna bien clara. Esto que vos decís es real. Hay mucha gente que ayuno lo interpreta como no desayuno nada más. Claro, ¿no? O no comen y si toman, o sea, tuvimos una paciente el otro día que tomó agua toda la noche. O sea, por ahí son detalles de comunicación que hay que tener siempre en cuenta. Sí. Siempre pedimos también que venga el paciente acompañado con un familiar mayor de edad, porque uno hace la cirugía y siempre tiene que... Ahora, esto se vería reforzado si la persona, si hay una interacción directa con el centro, ¿no? O sea, si esto se reforzaría mucho si vos como cirujano evaluás, el equipo de enfermería evalúa y se conecta con las personas del centro. Mirá, evaluamos a Juanita Pérez, que tiene estas características y sugerimos esto, hasta el día de la cirugía. Si se emplaza por X motivo, paro, lo que sea, se emplaza el tiempo, tendríamos que revalorar y reevaluar esto por esto y esto. Yo creo que esa interacción es la que está faltando, o que de alguna manera es difícil, pero es difícil porque no existen mecanismos de comunicación directa, porque como muy bien dijiste vos, el personal es escaso para el equipo y la demanda que hay, y si encima tenemos que hacer todo este tiempo de comunicación, que es tiempo, porque esto es estar hablando 20, 30 minutos por paciente, con el equipo y todo lo demás, no es tan fácil, digamos, ¿no? Por eso es bastante, en los buenos lugares, yo me acuerdo de algunas cuestiones académicas que uno da vuelta por el mundo. A mí me tocó estar un tiempito en el St. Thomas de Londres, y ellos tienen un sistema de conexión con Londres Inglaterra es uno de los países que la parte de prevención la tienen muy alta, digamos, una vara muy alta, ¿no? Porque incluso las obras sociales premian a las personas por lograr puntos de educación y autocuidado, los premian con vacaciones. Así que las obras sociales, así que esto... Te das cuenta que el gasto disminuye considerablemente. Y bueno, ellos tenían un sistema de conexión automático que automáticamente generaba el informe cuando habla el médico
oralmente hace el informe y automáticamente al centro más cercano al domicilio se transmite al equipo de salud sobre prioridades a tener en cuenta. Esto lo manejaba, la experiencia mía fue en diabetes, en enfermedad metabólica, donde trabajan mucho con el autocuidado. Y esto también es muy importante. Bueno, para enfermería yo tenía un poco esto de los puntos claves. ¿Qué les parece a ustedes? Yo siempre digo que la parte de enfermería logran una interacción entre enfermería mucho más efectiva que la interacción entre médicos. O sea, hay como una red instalada con más fortaleza que debilidades, y nosotros tenemos más debilidades que fortalezas en términos de comunicación, y esto quizás tenga que ver por ese ego profesional que muy bien decís vos, que por ahí en los cirujanos está más instalado. En los clínicos, no te creas, los clínicos de especialidad, como yo que soy internista, para un internista no hay nada peor que otro internista. Que le toque el paciente. Mejor que un internista, no, mejor que el otro internista. Así que bueno, los internistas somos así también un poco celosos. Entonces eso, creo que en enfermería, tengo esa impresión, ¿es así o no? Sí, nosotros estamos conviviendo con el paciente todo el tiempo. Vemos cosas que digamos, que en la práctica del médico, que es la consulta, se escapan, que el paciente considera no importante ni evaluarlo, ni contarlo, ni decirlo, cree que es intrascendente. Entonces van surgiendo durante todo el proceso donde enfermería está un poco más presente, o se acuerda a los días. Entonces recabamos ese tipo de datos también. Vemos comportamiento en el paciente de que en una hora, media hora de consulta o de un ateneo de un paciente que se escapan, ¿sí? Perfecto. Entonces se hace una evaluación, una observación más holística de detalles que no son menores. Nosotros estamos hablando como un requisito prequirúrgico, el baño prequirúrgico, claro. Y hay pacientes que tienen que recorrer 200, 300 metros hasta su fuente o más, hasta su fuente de agua potable. Es un paciente que, si lo operamos de una hernia inguinal, va a tener que trasladar baldes, así sea 30 metros de agua, 2, 3 baldes, y no lo va a poder hacer. Estamos hablando de accesos de traslado, de que tienen que caminar 20, 30 cuadras para tomarse un colectivo. Entonces no va a acceder si tiene dolor, si le supura la herida. Vamos a llegar tarde a ese paciente. Y esas cosas se evalúan de forma previa. Y esto es muy importante, por ejemplo, ahora que tenemos el servicio de internación, por ahí a lo mejor articular de alguna manera estos casos especiales, que por ahí no sean como norma para todos, pero esto lo puedes articular con la gente del centro, que es totalmente, la que conoce la realidad. Totalmente. Y no encontrarte con una persona que viene diciéndote que se bañó, pero que uno visualiza que no está bañado, y ya estás Correcto. Entrando a quirófano. Y hace poco escuché a un cirujano justamente de traumatología que conversaba sobre eso, sobre los déficits de limpieza de los campos quirúrgicos y las infecciones periprotésicas en un centro de Buenos Aires de alto nivel, digamos. Ocurre lo mismo, o sea, no, en el caso de ellos es la falta de esa supervisión prequirúrgica, porque los medios están, pero en el caso nuestro hay gente que no tiene los medios, o sea que estas cuestiones tan simples y básicas, que muchas veces se piensa en la disponibilidad del antibiótico más caro o de la prótesis mejor, y no se piensan en estas cuestiones básicas que son solucionables y modificables. Digamos, yo creo que a veces las chicas actúan hasta como asistentes sociales, porque muchas veces nosotros nos centramos en la patología, en lo que tenemos que operar, pero a veces ese paciente que operamos a lo mejor no tiene ni dinero para volverse a su casa. Exactamente. Y a lo mejor en un postoperatorio que tenga que caminar 50 cuadras no es lo ideal. Entonces, muchas veces las chicas se han movilizado para conseguir plata hasta para un taxi para ese paciente, porque no tiene el recurso. Y a veces eso nosotros lo obviamos, porque
Y eso, es siempre. causa de disestrés quirúrgico, porque está comprobado, o sea, que te entra a una cirugía con esa impronta que de alguna manera te altera el medio interno, o sea, que... No, seguro. Por eso te digo que a veces uno, en lo cotidiano, se olvida de hacer algunas preguntas básicas, pero porque yo creo que a veces uno está muy estructurado en lo que vas haciendo. O da por hecho algo. O da por hecho algunas situaciones, y a lo mejor las chicas se toman más trabajo en hacer preguntas, cómo viniste, y después cómo te vas. Nosotros a veces la pregunta que hacemos es, viniste con un acompañante, y si el acompañante está, le damos el informe y no hacemos más que eso. Imagínate que nosotros, como nos estamos manejando hoy, estamos pidiendo a un paciente aproximadamente 20 minutos, media hora en prequirúrgico, en la recuperación prequirúrgica, el ingreso prequirúrgico del paciente. En ese momento la enfermera, hola Alejandra, ¿cómo estás? Toma los datos filiatorios, rompe el hielo con el paciente y ahí empezamos a preguntar. Por eso yo decía que siempre es importante saber preguntar y observar al paciente. Hemos tenido pacientes que han estado amamantando y no se han sacado leche antes de ingresar al quirófano, sabiendo que después pueden levantar temperatura, hacer una mastitis, o sea, todo lo que va conllevando. No, la otra vez nos pasó una situación que venía con una menorrea en el... Estaba por entrar al quirófano y nos refiere que estaba con una menorrea, así que le hicimos un test de embarazo y estaba embarazada, tuvo que suspender la cirugía, pero esas cosas nos surgen porque las listas de espera son tan largas que a lo mejor pasan situaciones inadvertidas y el paciente, con tal de operarse, viene igual a la consulta, y porque no quiere perder, no le importa. Es el mecanismo también de educación, digamos, ¿no? De protección que por desconocimiento de la persona, por normas de autocuidado y de autogestión que no son de alguna manera promovidas por el sistema de salud. O sea, el sistema debería tener un sistema de promoción y de educación al enfermo crónico en los centros donde se trabaje fuertemente sobre estas cuestiones. Se trabaja mucho sobre la nutrición, el ejercicio perfecto, pero no se trabaja sobre las contingencias, por ejemplo. Cuestiones que tienen que ver con que tengo este evento hoy, ¿qué hago? Tengo que extraerme una muela, ¿qué hago? Tengo que operarme, ¿cómo procedo? Se da por sentado que la persona conoce todo esto y hay un desconocimiento grande. Y esto no tiene que ver con el nivel cultural, sino que en general es un desconocimiento y un trabajo de mucho... muchas debilidades en el sistema de enfermos crónicos, porque un poco esta capacitación es para ese grupo poblacional que no es sano, son personas ya enfermas con 2 o 3 cosas, con 6 o 7 fármacos que van a ser intervenidos. Y tampoco tienen la obligación de saberlo, de saber todo este tipo de cuidados. No, por eso hay que generar espacios dentro de cerca de su casa, donde se puedan generar, digamos, estas capacitaciones. En una de las líneas de acciones, porque uno siempre tiene que exponer qué es lo que pasa y pretender y tratar de ver cómo puede solucionar. Una de las líneas de acción fue generar estos espacios de capacitación para los equipos, y otra línea de acción es generar espacios de capacitación para la gente. Entonces, desde la facultad que nos provee docentes, desde el CEMAFE y el ministerio, que con la gestión del conocimiento de la oficina de educación que tienen, creo que debemos trabajar en forma conjunta para generar estos espacios, porque se da por sentado que todos saben cómo tienen que prepararse para una cirugía laparoscópica. Yo creo que sería bueno hacer los talleres generar un taller preanestésico, y que en ese taller preanestésico una enfermera también capacita al paciente de cómo presentarse, con qué presentarse, de qué manera. Una enfermera, una trabajadora social, alguien de salud mental, una nutricionista, un equipo que capacite a esa persona, porque las personas, si algo en mi tránsito de 30 años por salud pública he aprendido, que las personas no son
digamos, analfabetas. Las personas cuando se les explica, se los educa, entienden, y muchas veces cuando se genera esa responsabilidad de autocuidado, es la acción más fortalecedora en el sistema. O sea, esto se demostró en numerosos trabajos de adherencia. La gestión, el autocuidado, la autogestión de la persona es lo que favorece más los resultados de adherencia en enfermedades crónicas. O sea, pensamos que depende del equipo, el equipo tiene un 20% de influencia. El 80% tiene la internalización de la problemática que cada uno tiene, digamos, ¿no? Así que, bueno, otra de las cuestiones que tiene que ver mucho con la historia del paciente, que hay una cuestión holística que siempre nos olvidamos. Un paciente que ha tenido a su madre que se operó y terminó falleciendo en un hospital, o tiene una historia de vida, ese paciente va a tener menos adherencia, en realidad, por miedo, porque se bloquean en el medio de la consulta cuando se le dice cirugía. Entonces también tiene mucho que ver trabajar de esa forma holística. Exactamente. Y también tiene que ver lo que enfermería sabe o no sabe, porque lo que es un concepto que le está enseñando a un paciente, tenemos que trabajar mucho, como decía, estos equipos integradores, porque hay conceptos que fueron, digamos, que ya no están en vigencia, y son ideas sencillas. Por ejemplo, ya sabemos que las venoclisis es algo que estamos luchando, no se hacen más con algodón, sino con gasa estéril, algo tan básico como eso. Imagínense en las recomendaciones quirúrgicas, ¿no? Yo creo que esto que decís es muy importante. Yo te voy a contar una experiencia personal. En ocasión de la inundación, a mí me tocó trabajar en un equipo interdisciplinario y salíamos a terreno. Y estábamos en una de las reuniones, teníamos el trabajador social, el de salud mental, entonces nos habíamos dispuesto a reunir a todas las embarazadas de alto riesgo para el control del embarazo dentro de esa situación catastrófica que vivimos. Entonces yo dije, bueno, sí, pero tenemos que poner fuso horario a la 1 de la tarde. Entonces la trabajadora social me dijo, fíjate que es el horario de comida, es el horario de la siesta, es el horario... Esa mirada interdisciplinaria en la acción, esto que decís vos, vos podés trabajar como enfermera y podés hacer algo, como dice él, de asistente de trabajadora social, pero no sos todo. Trabajadora social. Alguien estudió 6 años para trabajo social y tiene los tips que son diferentes a los míos, que estudié medicina, y a los que estudiaron salud mental, y vos que estudiaste enfermería. Por algo son disciplinares y que deben ser de alguna manera transmitidos desde la disciplina, porque es el conocimiento y esa fortaleza de haber vivido es lo que te da la fortaleza para transmitirlo, porque uno si transmite desde yo puedo decir algo de cirugía, pero lo que diga Luciano viene de adentro del quirófano. Yo puedo hablar mucho de adentro de la clínica, pero cada uno tiene que hablar desde el lugar de la experiencia. Y yo creo que, ojo, no experiencia por tránsito, no. Sino experiencia tiene que ver por con la disciplina, vivencias y fundamentación de esas vivencias. Y el entender que a lo mejor uno, por más que, digamos, en mi caso, ser enfermera, entender que no está mal que yo no sepa algo. Que yo digo, Romy, este tipo de cirugía, yo soy enfermera, no sé el prequirúrgico, no sé cómo se hace. Sigue siendo así. O sea, esta cuestión que tenemos, como que el profesional tiene que saberse todo, siempre todo, y que no damos el brazo a torcer de decir, no, esto yo no lo sé hacer, no estoy segura, lo hice una vez, no me acuerdo. Dice, recién cuando te presentó Patricia Clency, que estaba anunciada hoy, dijo, para hablar de esto es mejor que esté Romina y Karina. Entonces, bueno, yo dije, está bien, perfecto. O sea, bueno, yo creo que esta es la línea que empezamos desde el CEMAFE, empezamos con los equipos, tendremos 10, tendremos 20, se irán sumando, y la idea es, esto que recién dijiste es una buena propuesta, formar
un taller de capacitación preanestésica o preoperatoria para pacientes. Está programada su cirugía para tal, bueno, 15 días antes hace su taller de capacitación y el equipo interdisciplinario le da el taller. Esto estaría muy bueno como línea de trabajo del CEMOFE. Así que bueno, de estas experiencias surgen algunas cuestiones interesantes. Les agradezco muchísimo y gracias. Bueno, creo que ojalá si esto quedó bien, esto se graba en YouTube y lo pueden escuchar. Y desde ya había 10 inscriptos y hubo 47 vistas la semana pasada, la anterior, de la primera actividad que hicimos, que fue pie diabético. Así que bueno, vamos a tratar de que esto siga y vaya creciendo de a poco. Es difícil todo lo que es. No, por supuesto. No es fácil. Bueno, gracias. Terminamos. Me voy. Ojalá se haya